Hola gente bonita, bienvenidos acá a Láminas Domésticas, a un capítulo más. El día de hoy tengo a un invitado súper especial como todos los que vienen aquí. Estoy con Antonio Sosa, CEO de Com, también co-host y cofundador de Our Life y también en su época secretario general del Modelo de Naciones Unidas, SEC. Entonces, bueno, al principio, ¿cómo estás, Antonio? Todo muy bien, Sebas, gracias por la invitación. Qué bueno. Bueno, básicamente vamos a hablar un poco acerca de la política, porque a pesar de que todos sabemos que estamos un poco mal, un poco hecho pedazos y que la verdad no es algo que a mucha gente puede interesar en estos momentos, querramos o no, está ahí y seguirá ahí. Y como gente de este país es mejor saber y estar informado a que, bueno, se sigan cometiendo las penosas, se podría decir, decisiones que hemos hecho como país. Entonces, bueno, Antonio, empezando, te pregunto, tú como ciudadano, ¿cómo te parece el trabajo del ministro de Salud? Muchísimas gracias. Tú mismo lo decías, en un inicio creo que lamentablemente la historia ecuatoriana, la historia política nos ha dado esta mala fama, ¿no es cierto? Durante los 41 últimos años en Latinoamérica en general, no solo en Ecuador, la corrupción ha sido protagonista dentro de la política internacional y en esta región en particular, ¿no es cierto? Entonces, relacionándolo con el ministro, hay casos y casos. Hoy en la mañana he escuchado, por ejemplo, el tema de las últimas intervenciones que dio, el que no quiero que haya drama. Anderson Moscán, periodista de La Posta, lo analizaba y hacía su opinión un poco más formativa en relación a esto. Yo no creo que eso se debería mencionar. Yo no creo el no pedirle drama a familias que han perdido a sus padres, hermanos, amigos, a un sinfín de personas que han tenido de una u otra manera afecciones dada la coyuntura, ¿no es cierto? Tanto en Quito, tanto en Guayaquil como en otras zonas del país. Entonces, si me preguntas por las acciones del ministro como tal, te respondería en relación a las últimas declaraciones que él ha hecho, particularmente esta, la del no hagamos drama, también el tema de la relación con el fútbol, que en una entrevista con Carlos Veraz él decía, quizás los futbolistas también son discapacitados porque no meten goles. Eso a mí no me parece correcto, peor unas declaraciones públicas de un ministro, ¿no es cierto?, de una figura pública. En relación a sus decisiones creo que se podría hacer mucho más y esa es mi opinión en general. Muy bien. Y hablando de esto del ministro de Salud, tú como persona común y corriente, porque aquí ninguno de los dos somos ni médicos salubristas, ni epidemiólogos, nada de eso. ¿Tú qué consejo le darías? Así, consejo simple. Quizás no solo a él, tal vez a todas las figuras políticas en el Ecuador, pegarse a la parte técnica. Creo que eso nos falta muchísimo, nos falta un montón. Varias personas dicen ser no buenos políticos porque se pegan solo a la parte técnica, pero a mí esos no buenos políticos me parecen los mejores. Te explico por qué. Lamentablemente el Ecuador necesita, y ya lo va necesitando desde hace varios años, un estadista, un experto en los temas del Estado, que sepa manejar no solo la coyuntura que estamos viviendo en temas de crisis, sino en cualquier otra posición, cualquier otro momento y cualquier otro status quo. Entonces, mi recomendación sería pegarse a la parte técnica. Si es que no se sabe, buscar a una persona que sepa. Si es que no se conoce sobre algún tema, buscar a una persona que de verdad conozca sobre ese tema. Hacer mesas de diálogo, hacer, no sé, disposiciones ministeriales en las que se hagan acuerdos público-privados, concesiones. Entonces, no creo que se debería tomar las decisiones en pro de cuán bien vistas van a ser, sino de cuán efectivas y cuán buenas deben estas reducir o terminar en, ¿no es cierto? Entonces, ese sería mi consejo, quizás no solo para él, quizás sea aplicable a cualquier otra persona dentro de un cargo público o que esté manejando alguna de las carteras del Estado, tal vez a la ministra de Gobierno igual, al mismo presidente, ¿no es cierto? Decirles, no nos peguemos por un mal arraigado, hasta cierto punto, populismo, ¿no es cierto? Que tiene esta frase como eje fundamental del pan para hoy, pero hambre para mañana. Entonces, quizás pegarnos un poco más a la parte técnica nos daría muy bien. Justo ahorita mencionaste a la ministra de Gobierno, ya vamos a hablar de eso en un ratito, pero tú cómo viste el trabajo del ahora ya ex vicepresidente Otto Sonnenholzner? ¿Cómo vi el trabajo en relación a qué? Más o menos, ¿qué pienso de él? Sí, básicamente, ¿qué piensas de él? Porque ha habido full polémica alrededor de él, que muchos lo apoyan, otros dicen que sí, pero estuvo al final, como quien dice, el lamebotas de Moreno, porque quieras o no, como se fue, no fue la manera de que un
vicepresidente debe renunciar, ¿no? Tal vez, puede ser, es cierto, puede ser. Hoy en día varios analistas políticos decían que, particularmente, por ejemplo, el analista Rojas decía que hoy él es uno de los candidatos más buscados por cualquier partido porque tiene muchísimo potencial para alcanzar y mover un montón de gente. Pero eso no necesariamente quiere decir que es un muy buen político, ¿ya? Puede haber una persona que mueva mucha gente, un líder, y tú me preguntas un poco más de lo que hizo y qué opino de él, entonces me gusta una cosa y me disgusta en cambio otra, te la reformulo mejor. Primero, me gusta la actividad metida en el proceso, es decir, hay varios políticos que dicen, ordenan, pero no siempre hacen, no siempre están ahí metidos, supervisando y atendiendo esas necesidades o promesas que muchas veces en discursos que terminan demagógicos muestran, ¿ya? Pero lo que no me gusta tampoco es la corresponsabilidad callada. ¿Y qué es esta corresponsabilidad callada? Que él, quieras o no, era vicepresidente y esto dentro de la cúpula ecuatoriana te conecta con una cierta responsabilidad. Quizás él no se refería a varios actos de corrupción. Quizás él no era corrupto, eso no me consta a mí, pero a él tal vez sí, ¿no es cierto? Entonces, si es que no era corrupto, de todas formas tiene una cierta responsabilidad por estar en el cargo en el que estaba y lamentablemente Otto Sonnicosner no siempre dio unas declaraciones públicas, no siempre respondió frente a ese tipo de cosas. No digo que directamente él tenía que hacerlo, pero sí existe una responsabilidad colindante, como en el caso del municipio, ¿no es cierto? En tema de contratos. Quizás Jorge Yunda no firmó esos contratos, quizás Jorge Yunda no revisó esos contratos, pero por el mero hecho de ser el alcalde ya tiene una corresponsabilidad que es innegable. Entonces, hay cosas que Otto ha hecho bastante bien, hay cosas que como candidato no solo le aportan, sino le dan, no sé, un buen ojo crítico desde la gente que va a decir, tal vez el periodo en el que estuvo fue bueno y quizás siga así, ¿no es cierto?, se prolongue. Pero también hay otras, por ejemplo, lo que te menciono del callar frente a diferentes actos dentro del mismo gobierno, que no solo no mencionaba, sino que hasta cierto punto me atrevería a decir que permitía, porque nunca se declaró en contra de algunos casos coyunturales que ahí aparecieron. Sí, porque al final muchos lo criticaban porque decían que sí, obviamente, sí fue todo bien y que obviamente, como tú decías, no nos consta que sea corrupto, pero al final estaba en el mismo gobierno, él estaba siendo vicepresidente de ese gobierno y por ende obviamente tiene responsabilidad, quieras o no, indirectamente. Y bueno, de ahí te salto la pregunta. No te escucho muy bien, ahí Sebas, creo que estamos teniendo un par de problemas de conexión. Ahí se me paró tu video, a ver, espera. Ahí me escuchas. Ahí regresamos. Sí, ya. Sí, ahí está. Entonces lo que decía es que, por ende, o sea, él es vicepresidente del mismo gobierno, tiene responsabilidad indirecta de muchas cosas, no por hacerlas, pero por quedarse callado, que es básicamente algo que no está bien. Pero bueno, eso no nos consta a nosotros y justo te iba a preguntar, ¿qué te parece la terna que mandó Moreno a la Asamblea para el vicepresidente? ¿Qué tal esos nombres? ¿Cómo te suenan? Analizable, bastante analizable. Por ejemplo, el tercer y último con María Paula Romo. Bueno, voy al revés, ¿no es cierto? Porque el primero, teóricamente, es el de María Paula Romo. Creo que es bastante sonado, es uno de los que más famosos podrían estar. El que muy probable gane, y como tú sabes, dentro de los procedimientos legislativos, en caso de que la Asamblea no coordine algo, el primero en la terna es elegido, caso que pasó ya antes con el segundo presidente, María Alejandra Vicuña, dentro del análisis coyuntural ecuatoriano para la nueva elección de la vicepresidencia, ¿no es cierto? Ahora, el segundo con Juan Sebastián Roldán, me parece una posible elección también, le veo futuro. La tercera persona, no mucho, no es muy conocida, pero entre los tres te podría decir que falta lo mismo que antes mencionaba, un estadista, alguien experto en todos los poderes del Estado. Hay gente que dice, la verdad no interesa mucho, queda muy poco tiempo de gobierno, pero no es así, en realidad siempre importa, porque en pocos meses, en esos primeros 100 minutos, en esos pocos días que se puedan analizar, siempre hay cómo hacer algo. Entonces, indiscutiblemente el periodo en el que vaya a estar, yo creo que es importantísimo elegir a una buena persona. Eso ya no nos compete a nosotros, sino a quienes nos representan, quienes están ahí en la asamblea, en las bancadas, ¿no es cierto? Pero los tres nombres, como te digo, los tres creo que tienen mucha posibilidad, en especial María Paula Romo. Creo que esa sería una opción muy posible. Pero en relación a las decisiones que se puedan tomar, eso ya le compete precisamente a la asamblea y ya no a nosotros. Muy bien. ¿Tú cómo ves las próximas elecciones? Bueno, antes que nada, ¿cómo ves
¿Tú crees que haya próximas elecciones en el 2021 en febrero? Quizás, dada la coyuntura, creo que todos estamos en ese canje, trueque con nuestras actividades, muchas empresas igual migrándose al ámbito digital, otras ventanas y oportunidades para abrir espacios como este, ¿no es cierto? Pero en tema de elecciones, el proceso siempre tiene que ser muy transparente. Hay personas que dicen necesariamente tiene que ser presencial, porque también se analizó la posibilidad de hacerlo digitalmente, ¿no es cierto? A través de una computadora, a través de una pantalla, un celular o cualquier otro dispositivo en general. Pero yo considero que tal vez, si es que el coronavirus lo permite, porque así estamos, si es que el coronavirus lo permite, tal vez sí hayan elecciones en el 2021. Entonces, bueno, en ese sentido, yo creo que habría que analizar bien los candidatos. Eso es algo que me encanta decir a mí en estos espacios, principalmente cuando emito mi opinión, porque no suelo hacerlo, pero cuando emito mi opinión me gusta decir que es súper importante entender de política. Hacíamos unos módulos analíticos dentro de DECOM también, y tristemente la gente se desinteresa por la política, ¿no es cierto? El concepto tan afamado de idiotas por Sócrates, pero la política es fundamental. En países como este también es muy importante inmiscuirse, aunque no te guste, aunque no te atraiga el mero hecho de ya saber quiénes te van a manejar y quiénes te van a representar. Es muy importante frases como la de Napoleón, frases como la de Epicuro, que estaban relacionando el conocimiento con el futuro de la misma persona. Y en temas políticos esto es muy importante, porque a quienes elegimos y a quienes ponemos en el poder son quienes no solo nos representan, sino que toman las decisiones por y para nosotros. Entonces, en relación a las elecciones de 2021, no te podría decir quién va a ganar, quién no va a ganar, pero hay varios candidatos. Entonces, lo que yo invito en ese sentido es a que la gente se instruya en política y vea de verdad por quién va a votar. Hay un montón de casos y se dio en las noticias, particularmente en Teleamazonas, para elección de alcalde, que salían las personas y les decían, ¿y tú por quién votaste? El micrófono a la boca, ¿no? Y no se acordaban ni siquiera de cuántas personas había en la papeleta, por quién votaron, por quién no votaron, o quiénes eran. Quizás a veces el apellido, pero no tenías ni idea de todo, no sé, el bagaje que esa persona podía tener o la experiencia. Eso lamentablemente pasa, digo lamentable de nuevo, porque de verdad es triste que siga ocurriendo. Pero se puede salvar, se puede reconstruir, quizás se demora la educación a largo plazo, la educación es constante, pero es algo posible, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que para el 2021 la gente se tiene que instruir, tiene que entender cuál ha sido no sé, cuál ha sido la vida, el espacio, toda la experiencia que puedan tener candidatos como Guillermo Lasso, candidatos como Lucio Gutiérrez, candidatos como Fernando Valda, que recién anunciaba su lanzamiento, ¿no es cierto? Entonces, no solo con ellos, sino con cualquier otra persona que se vaya a lanzar, con cualquier político que se vaya a postular para la candidatura, bueno, para la elección, mejor dicho, del presidente. Creo que es importantísimo ver para esas elecciones siguientes quiénes de verdad están, cuáles le sirven al Estado, cuáles no le sirven al Estado. ¿Y por qué digo servir? Porque eso es la política, o sea, servir al país, ¿no es cierto? Y yo la verdad opino que alguien que vaya por la causa, alguien que vaya por el objetivo debería ser elegido independientemente de qué camiseta se ponga. Debería elegirse a alguien que sea muy técnico y sea experto en lo que vaya a hacer. Oye, hijo, ahorita justo que dijiste Fernando Valda, ¿tú viste lo que dijo ayer? Ayer creo que fue, que dijo con el Anderson Boscan, que dijo lo de la bandera china y el murciélago, y se puso a hablar pendejada y media. Quedó pésimo. Sí, le escuché eso, hablaba de sus propuestas, igual le hacían unos comentarios ahí en el Café de la Posta a las 8 de la mañana en el en vivo. Y bueno, es bastante cuestionable, ¿no? Porque hay algunas que no son muy factibles. Por ejemplo, él decía que va a ser que China responda por lo que ha mencionado de Ecuador y también por el tema del coronavirus. Un comentario quizás un poco racista, pero más que todo impreciso, inconstitucional. Temas como el les voy a poner en juego la deuda que tenemos, cosas que no se pueden hacer así nomás. Pero bueno, cada quien responde más a sus declaraciones, ¿no es cierto? Sí, sobre todo, según él, ya quería poner la base ahí en Taiwán, que no sé cómo, ya por poco meterse en guerra con China, o sea, el man no tiene idea de lo que está hablando. Pero bueno, oye, y basándonos ahorita en la idea que ya se tiene un poco de las próximas elecciones y los precandidatos, esas cosas, ¿tú ya tienes algún favorito o no? ¿O vas a darle nulo? No, todavía no le voy a dar nulo, porque cuando tú le das nulo, lo que estás haciendo es apoyar al primero, básicamente. Cuando le das nulo, estás haciendo apoyar al primero. Cuando no votas, en cambio, no emites tu opinión, la gente dice un voto más, un voto menos. No es así. Cada voto importa, al menos en países que se ciñen en pro de una democracia.
quizás hemos tenido aberraciones a esta democracia, ¿no es cierto? O sea, disyuntivas que tal vez nos hacen pensar en realidad es una democracia, en realidad no. Temas, no sé, el gran apagón, ¿no es cierto? En donde se va la luz y de repente otro candidato está en la delantera. Pero al final del día la democracia trata de instruirse en el Ecuador, trata de tener este espacio dentro de nuestro país. Y la misma Constitución lo dice, ¿no es cierto? Con nuestras leyes que mandan, oprimen o prohíben, etcétera. El punto es que cada voto cuenta. Entonces, no tengo un candidato aún. Lo que sí sé es que no voy a votar nulo. Lo que sí sé es que no voy a no votar. Sí voy a atender. No planeo estar en el país para ese tiempo, pero lo puedo hacer de otras formas. Existen mecanismos para. No tengo un candidato aún. Le he visto con buenos ojos quizás a varias personas jóvenes, varias personas con una perspectiva un poco distinta. Creo que hay varias personas con posibilidad. Por ejemplo, el tema social cristiano, todavía están en precandidatura, ¿no es cierto?, con los 5 asambleístas que están en las elecciones internas de todo este partido, tema de Cristina Reyes, entre otros, ¿no es cierto? Pero ahí también me atemoriza el tema de Jaime Nebot, porque ahí también dentro de los partidos también hay una cúpula, también hay un seguimiento, entonces se supone que nadie tiene que estar por encima del Estado, pero si Jaime Nebot le va a decir qué hacer a, no sé, cualquiera de los 5 precandidatos dentro del social cristiano, tampoco sería muy, muy bueno. Como te digo, quiero lo mismo que me decía a mí Roque Sevilla. Yo quiero algo joven, alguien, este outsider que busque algo diferente. Y si es que no se encuentra, tal vez alguien que tenga propuestas buenas, porque eso hay que buscar. Yo no me dejo sesgar, no tengo nada en contra de candidatos que usen tatuajes, pelo largo, aretes, tengan esta o aquella gusto o preferencia, pero sí por sus propuestas, porque eso es lo que importa. Entonces hay que ver qué quieren, hay que ver qué van a hacer, cómo lo van a hacer y cuál ha sido este bagaje que yo mencionaba hace un ratito, porque tampoco puedes elegir a alguien que quiera hablarte de física cuando estudió algo completamente diferente, y en el Estado pasa lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, si no saben de manejo, si no saben de política, no siempre es preferible elegir a esas personas. Entonces, ya te digo, solo para cerrar la idea, todavía no sé por quién voy a votar, pero sé que voy a votar y no voy a votar. Muy bien. Oye, ¿y tú qué? Porque tengo entendido que a final de mes Alvarito dice si se lanza o no. ¿Qué piensas de él? No sé si es ¿Sería muy fresco para el gobierno? Porque ¿Perdón? aquí le está con pegue. Bueno, sí, no sé si es el 26 o el 28, mi opinión de Alvarito es bastante centrada. A ver, no te voy a decir que soy un fiel creyente, pero creo que Alvarito tiene potencial. En tema, por ejemplo, ¿qué te diré? Rodolfo Vaquerizo, él mencionaba algo que es muy, muy claro cuando tú le escuchas a Alvarito. Tiene discursos, intervenciones en donde dice, a mí me pueden ganar boxeando, ganar jugando fútbol, pero nadie me gana haciendo plata. Cosas que desde un punto político no son muy buenas, no atraen a tanta gente, quizás a un grupo de seguidores fieles que tenga, pero a lo que voy es que no es un buen político. Pero eso no le quita que es una persona inteligente, porque no cualquiera llega a manejar el dinero que él maneja, no cualquiera llega a manejar las empresas que él maneja y hacerlas crecer, porque también se le atribuye mucho de su éxito a su padre, a toda su historia, ¿no es cierto? Pero hay también un sinfín de casos con los que yo podría ejemplificar en donde esta fortuna ya ha existido, pero la malgastan y termina desapareciendo, o no invierten de manera adecuada y también termina desapareciendo. Entonces, indiscutiblemente Alvarito es un buen negociante, Alvarito es un buen empresario. Tal vez no sea un buen político, pero tal vez algunos se burlen de él. Pero, como te digo, mismo punto de antes, no le estoy dando mi apoyo, pero creo que sí deberíamos ver las propuestas, lo que quiere hacer, lo que se va a hacer. Y en relación a eso, sí es todo un personaje, pero quizás es que propone algo bueno, tal vez le haga bien al país. Muy bien. ¿Tienes algún comentario, alguna cosa que quisieras decir al final? No, muchísimas gracias. Genial, genial por este espacio. Muchas felicidades y mucha suerte. Igual vi que estaban creciendo ahí en la plataforma de YouTube. Te deseo lo mejor. Súper chévere. Me parece muy interesante esto. Es muy bueno. No solo entretenido, sino que comparte estos pequeños detalles que, como mencioné hace ratito, son muy importantes. Entonces, gracias. Gracias, Sebas. Muchas gracias. Esta ha sido la entrevista con Antonio Sosa. Muchísimas gracias a ti por aceptarle y por estar aquí con nosotros. Y espero compartan para que más gente se instruya y aprenda sobre todo de esto que quieras o no vale la pena saber. Y bueno, muchas gracias. Buenísimo. Gracias, Sebas.